Buenos días, hermanos en Cristo. Buenos días a todos aquellos invitados que nos acompañan. Y bueno, pues para empezar hay que justificar un poco el tema. Y bueno, pues yo me preguntaba, ¿qué tema puede ser atractivo para esta comunidad de varones? ¿Qué les gusta, no? Porque, bueno, pues hemos organizado otras conferencias anteriormente y como que no hay el eco o la respuesta que uno quisiera, ¿no? Y bueno, pues dije, pues de política, ahorita todo el mundo habla de política y dije, bueno, pues todo el mundo habla de la elección que viene y pensé en preparar algo en ese sentido, pero dije, no, a mis hermanos o y a la comunidad en general les hacen falta dos marcos para ampliar su panorama y entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, el primer marco es geopolítico, el mundo está cambiando allá afuera y tenemos que ver cómo se acomodan las cosas para entender ese cambio, ¿no? A nivel interno, estamos al final de una época, de una era aquí en México. Se los explico rápidamente a manera de ilustración para que lo entiendan. Digamos, de la Revolución Mexicana hasta 1930 más o menos que se fundó el PNR, vivimos una época donde la lucha por el poder era a través de las armas, ¿no? Eh, en ese periodo vivimos una época. Después viene la época o la etapa del Partido Único, que va más o menos de 1930 hasta mediados de los 70, ¿no? Ahí vivimos otra etapa. Después iniciamos otra etapa que, grosso modo, es la transición a la democracia, que va de mediados de los 70, finales de los 70, hasta 1997. Y en 1997 inauguramos una nueva etapa que va desde el año 1997 hasta 2018, más o menos, que es una etapa de vida democrática, de elecciones competitivas. Bueno, pues esa etapa ya está en decadencia, ya va para abajo. Hay evidencia científica con la que lo podemos comprobar desde la perspectiva de la ciencia política, pero ese no es el tema ahorita. Lo importante es que entiendan que vivimos un cambio de época, ¿va? Y bueno, pues el otro marco pues es el marco bíblico. Muchos de ustedes lo conocen y seguramente muchos de ustedes lo conocen mejor que yo. Eh, la Biblia, aunque a veces no lo vemos con esos ojos o con ese enfoque, es un texto político, entre otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues nuestro documento base o nuestro texto base, pues va a ser la Biblia. Y pues ahí empezamos, ¿no? Haciendo una descripción rápida o genérica de qué es la Biblia. Bien, encontramos que la Biblia es un libro profético. Aproximadamente, dicen los especialistas, los expertos, que aproximadamente el 60-66% del contenido de la Biblia es profecía. Y todo lo que en su tiempo ya transcurrió se ha cumplido al pie de la letra. Bueno, también encontramos que la Biblia es un libro teológico, es el instrumento que usamos para ponernos en comunicación con Dios, no hay otro. Y bueno, pues también encontramos que es un libro espiritual. Y bueno, en la parte profética del libro, encontramos también que hay profecías que me llaman la atención. Hace unos días escuchaba una prédica de un pastor colombiano, Corson, y Corson decía en su prédica que del nacimiento de Jesús a la crucifixión
Se cumplieron 350 profecías en el Viejo Testamento. Imagínense nada más el dato. 350 profecías. Y bueno, si con una es fácil advertir, con una o dos o tres profecías es fácil advertir que el libro es de otro nivel, es de otra dimensión, ¿por qué sucedieron 350 profecías el pueblo el pueblo de Israel o el pueblo judío en ese momento no se dio cuenta y no aceptaron al Mesías? O sea, se sabían la ley al revés y al derecho, se las habían dormido, sentados, parados, despiertos, conocían el libro a la perfección. Bueno, había doctores en la ley, ¿no? Que se dedicaban exclusivamente al estudio de la palabra de Dios. No vieron las profecías. Esto me indica pues, de alguna manera que cuando pues, hay ceguera espiritual, ver, ver, ver algo que se cumple nos cuesta demasiado trabajo, ¿no? Digo, pues, ¿qué pasó con estos doctores de la ley que no vieron las profecías y con el judaísmo hasta la fecha que pues no las ha visto, ¿no? Pues mi conclusión inmediata es que pues, la ceguera espiritual es tremenda, ¿verdad? Pero bueno, pasemos a la parte política, al texto político de la Biblia. Les quiero recordar que hace no mucho tiempo, durante una clase de discipulado con el maestro Beto, con el hermano Beto, nos dijo que la Biblia era un libro político. Y pues casi me paré de uñas. ¿Cómo no? Eso no es posible, ¿no? Y pues me puse a revisar, a analizar con ese enfoque. Y sí, efectivamente, es un libro político. La idea central de la Biblia es la lucha de dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Pero ¿cómo sabemos en qué reino estamos, en qué reino caminamos? ¿En qué reino caminamos como sociedad en conjunto, ¿no? Porque bueno, pues ustedes yo sé que eh, caminan en el reino de Dios. Y bien, pues ¿cómo sabemos esto, no? Hay a manera de ejemplo, cuando ustedes visitan un país, el que sea, que andan fuera de México, ¿qué es lo primero que hacen cuando pasan la aduana, cuando pasan migración? Empiezan a leer las leyes, ¿no? Las reglas. ¿Qué es cuáles son las leyes que deben de respetar? ¿A qué leyes deben de sujetarse? Bueno, pues en el caso del reino de Dios, pues también tenemos que hacer lo mismo, sujetarnos a la ley de Dios. ¿Y cómo? Bueno, sí, hay dos opciones nada más. O nos sometemos al reino de Dios, o automáticamente, si no nos sometemos, quedamos a merced del reino del mal. ¿Sí me explico? Entonces, pues si me someto o no me someto, es un asunto de elección, es un asunto político electoral. Nunca lo habían visto desde esa perspectiva, ¿verdad? Dicho en otras palabras, es un asunto político electoral donde cada uno de los miembros de la sociedad mexicana elige a qué reino desea someterse, ¿no? Y bueno, en este libro maravilloso del cual hablamos hoy, en Éxodo 20, encontramos la ley de Dios. Esa ley de Dios pues es los 10 mandamientos, digamos, la ley básica de Dios, los 10 mandamientos. Y bueno, pues podemos saber si como sociedad nos sometemos o no nos sometemos a esa ley de Dios.
Entonces, si nos sometemos a la ley de Dios, bueno, pues en nuestro camino nos vamos a esforzar por cumplir esa ley. A veces nos va a costar trabajo, pero tenemos que seguir esforzándonos por cumplirla día a día. Y pues sabemos que es muy, muy difícil, ¿no? Que es complicado. Hace algunos días una persona me comentaba, dice, no, pues es difícil, no se puede cumplir. Y efectivamente, porque es difícil, no se puede cumplir, es la razón por la que requerimos de un Salvador, ¿no? Que es, en este caso, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, si de plano no hay voluntad de someterse a la ley de Dios, entonces no queremos que nos gobierne el reino del bien y de manera automática nos sometemos al reino del mal. Ahora, como sociedad, nos sometemos al reino del bien o nos sometemos al reino del mal. Vamos a hacer un sencillo análisis. Y bueno, como les decía hace un momento, la ley o los 10 mandamientos se los da Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y bueno, pero para entender los versículos de la ley que vamos a analizar, es necesario ponerlos en antecedente. ¿De dónde venía el pueblo de Israel, no? Y bueno, pues encontramos que el pueblo de Israel fue liberado de 400 años de esclavitud en Egipto, que esos 400 años los vivió en una sociedad idólatra que tenía una cantidad enorme de dioses, no sé cuántos, pero por lo menos tenía 10. Y bueno, como parte de la liberación y de los milagros que hizo Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, sucedió lo de las 10 plagas, que pues de alguna manera todos conocemos, ¿no? De qué se trata el tema de las 10 plagas. Y cada una de las plagas tenía como objetivo desacreditar a cada uno de sus presuntos dioses que eran la máxima autoridad en esa materia, ¿no? O sea, hay una desacreditación de todos esos dioses falsos del pueblo egipcio. Y no obstante, todos los milagros que vieron durante esas 10 plagas, cómo los libera del pueblo de Egipto, cómo les abre el Mar Rojo y todos los milagros que les hizo durante el caminar por el desierto, el pueblo de Israel seguía siendo un pueblo en buena medida idólatra, ¿no? Cuando sube Moisés al monte por las tablas de los 10 mandamientos, enseguida se hicieron un becerro de oro. ¿Eso qué nos indica? Que estaban imbuidos, estaban permeados por la idolatría cuando salieron de Egipto, los israelitas, ¿no? Y bueno, pues en este contexto de idolatría, pues es que les da la ley a través de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, pues me voy a permitir leerles el libro del Éxodo, si gustan, en cada una de sus Biblias. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 20, y vamos a revisar los versículos del 1 al 5. El versículo número 1 dice así: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4: no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hasta aquí dejamos la lectura. Ahora veamos, aquí vemos claramente que hay 3 prohibiciones. O sea, es no tener dioses ajenos, no hacerse ninguna imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del agua, y no inclinarse a ellas para adorarlas. Bien, ahora veamos México, ¿de dónde viene? ¿De dónde venimos como mexicanos, como sociedad mexicana? Bueno, como nos enseñan en la escuela y se usa mucho en la política, nuestros pueblos originarios eran unos pueblos paganos, hacían unos sacrificios terribles, ¿no? Le sacaban el corazón a la gente para ofrecerlos a sus dioses. Y pues tenían algunos ídolos, entre ellos la Coatlicue, a la que se le sigue rindiendo culto hasta la fecha, Tlaloc, el dios del agua, y los que recuerdo por el momento, pero hay más, hay muchos más. Después viene la conquista de México, llegan los españoles y se da un proceso de sincretismo cultural que de manera errónea se le llama evangelización. Se da una presunta evangelización, pero torcida, y al mexicano, a los mexicanos nos cargan otro bonche de ídolos, ¿no? Entonces, de nuestros pueblos originarios traíamos ídolos, llega la conquista y nos cuelga otros más, pues imagínense si somos una sociedad idólatra o no. Somos una sociedad idólatra, sin duda alguna. Ahora, en este contexto, después de esta explicación, ¿cómo es una sociedad idólatra? En este caso, la sociedad mexicana. Bueno, pues tenemos decenas de presuntas vírgenes, decenas de presuntos santos, rendimos culto a los muertos como sociedad, y hasta ahora he visto también que hay peregrinaciones, desfiles nocturnos previo al Día de Muertos, donde la gente saca a peregrinar a la Santa Muerte. Y ahí van, cierran el eje central, el eje 1 norte, tramos de Paseo de la Reforma, y ahí ve uno cómo va la peregrinación con fidelidad a su ídolo, la presunta Santa Muerte. Y bueno, ¿qué función tienen estos ídolos en el pensamiento, en la idiosincrasia del mexicano? Pues estos presuntos santos tienen la función de mediación entre Dios y el hombre, que es algo erróneo, ¿no? Si vemos la primera de Timoteo 2:5, encontramos que ahí nos dice Timoteo, porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, Jesucristo es el único mediador. Todo lo demás es mentira, es engaño, y bueno, repito lo de la ceguera espiritual, cuando se tiene esa ceguera espiritual, entender eso es tremendo, es lo más difícil que hay. Entonces, si entendemos que somos una sociedad idólatra, vamos a entender que estamos en desobediencia en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Todos esos mediadores que les mencioné son presuntos dioses, dioses falsos, ídolos. Dice, no te harás imagen, o sea, hacemos desfiles y peregrinaciones con imágenes. Como sociedad, estamos incumpliendo esa parte también. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. También se hace, ¿verdad? Lo hemos visto en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes fechas. Es algo que también hacemos los mexicanos como sociedad. Entonces, en estos 3 versículos, pues nos damos cuenta que estamos al
al margen de la ley de Dios. No lo obedecemos, no lo cumplimos, ¿no? Entonces, si estamos en desobediencia, pues estamos automáticamente en el reino del mal. Nos gobierna el reino del mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de de vivir en una sociedad idólatra? Pues en primer lugar, es una sociedad que no es gobernada por Dios, ¿no? Es una sociedad que está sujeta al reino del mal. ¿Y qué se puede reproducir en el reino del mal si no es mal? Pues solo mal. Ay, ¿por qué nos va tan mal como mexicanos? No, pues es que mira, no nos fue mal y ya pasó esto. A ver si este sí nos ayuda, a ver si con esto nos va mejor. No nos va a ir mejor mientras andemos en el reino del mal. ¿Sí queda claro? Y bueno, en la misma Biblia, en Jeremías 42:17, hay una maldición sobre las sociedades idólatras. O sea, es algo que no le agrada a Dios y pues bueno, pues hay una maldición del propio Dios contra las sociedades idólatras o pueblos o naciones o repúblicas idólatras, ¿no? Leamos Jeremías 42:17. Está hablando de pueblos idólatras. Dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Vean qué tremenda esta maldición. Pareciera que a muchos les puede parecer que es vacilada, ¿no? Pero ¿creen que esta maldición se cumple en el caso de México? Lo vemos más adelante, ¿no? Y bueno, ya vimos que es una sociedad idólatra, no es gobernada por Dios, está sujeta al reino del mal, solo se reproduce el mal, y este mal en el plano terrenal se refleja en el desempeño de las instituciones políticas. En este caso, particularmente en el sistema de partidos. Van a brincar, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pues si no había ni partidos, o sea, ¿cómo es eso? Síganme con mucha atención. Si vivimos en el reino del mal, ¿habrá un partido político que nos pueda sacar del reino del mal? La respuesta es no. ¿Hay algún partido que les haya presentado alguna forma, alguna fórmula o algún mecanismo para sacarnos del reino del mal? No la hay. Digamos que en estos contextos de sociedades idólatras, el sistema de partidos funciona como un escorpión. Optamos por un partido de centro, nos aguijonea con la cola. Toma, toma, ¿no? Nos movemos a la derecha con una de sus tenazas. Nos movemos a la izquierda, la otra tenaza. Y nos tiene en tormento permanente. Ustedes pensarán que a lo mejor es un exceso, ¿no? Pero platiquen con quien quieran, o a lo mejor lo han experimentado en algún momento cuando le preguntan a alguien, ¿por quién vas a votar? No, hermano, pues todos son iguales, ya probamos el partido de don Plutarco, ya probamos con el de la derecha, ya probamos con el de la izquierda, todos son iguales, todos son iguales. Y en efecto, todos son iguales, ¿por qué razón? Porque nos movemos o como sociedad caminamos en el reino del mal. ¿Sí queda claro? Bueno, y, pues ya lo experimentamos, ¿no? En los últimos 20 años, ¿no? O en los últimos 2 o 18 años, o sí, en los últimos 20 años, contando los dos últimos, ¿no? Y bueno, tendríamos que ver qué líder o a qué Dios responden estos gobernantes, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante en Lucas 4, del 5 al 7. Ahora, retomamos el asunto de la idolatría.
Somos un país idólatra y contra los pueblos idólatras sabemos que pesa la maldición de Jeremías 42:17, que se las repito por si no le pusieron atención. Contra los pueblos idólatras serán vueltos atrás y en extremo confundidos. ¿La maldición se cumple o no se cumple en el caso de México? Veamos. Veamos la raíz de nuestra historia. Veamos qué pasó con la independencia, ¿no? En el plano económico. ¿Cómo era la economía antes de la independencia y cómo era después de la independencia? ¿Están de acuerdo? Bueno, antes de la independencia había un gran auge de la minería, producción de plata y oro. Entre 1740 y 1803 se triplicó la producción de oro. Éramos los mayores productores del mundo en algunos momentos. Y la minería era tan próspera que arrastró el carro del comercio y el carro de la agricultura. O sea, la agricultura y el comercio se desarrollaron, hubo bonanza gracias a la minería. ¿Qué hubo después del movimiento armado de independencia? Nos dice Carmen Gagiola que quedó una nación devastada y empobrecida, vueltos atrás. Se abandonó la agricultura y la minería, vueltos atrás. Murió 500,000 de mexicanos, en su mayoría hombres, en edad productiva, de una población de 3.1 millones de habitantes. ¿Se imaginan si de esos 3 millones la mitad son mujeres? Pues la fuerza productiva es de 1,5 millones. Y si de ese 1,5 millones, un tercio, la mitad son niños, pues vean cuánto queda de mano de obra productiva, ¿no? Pues a lo mejor entre 1,000,000 o 750,000 hombres en edad productiva. Y si de esa cantidad murieron 500,000, pues quedamos sin mano de obra, ¿verdad? Vueltos atrás. ¿Sí me entienden? ¿Me explico correctamente? Bueno. Los españoles huyeron del país con sus riquezas. Fuga de capitales. Vueltos atrás. Dice, todas las plantaciones fueron devastadas. Las haciendas fueron quemadas. El ganado fue sacrificado. Y como fue abandonada las plantaciones, digamos, la agricultura, pues hubo escasez de alimentos y se tuvo que recurrir a la compra de alimentos en el extranjero. Pero como no teníamos dinero, pues se tuvo que recurrir al endeudamiento y adicionalmente se empezó a gestar un proceso inflacionario y las primeras devaluaciones de nuestra historia. Yo creo que con estos ejemplos es claro que Jeremías 17 se cumple. O sea, nacimos como nación independiente y fuimos vueltos atrás. Y bueno, les doy otro par de citas más que me encontré, una de wordpress.com, que dice que hubo incalculables destrozos a la planta productiva y hubo una paralización de la economía. O sea, si los destrozos fueron incalculables y se paró la planta productiva, imagínense el tamaño de los daños. Es incalculable, ¿no? Y bueno, si era un movimiento de independencia y la cuestión era, pues, desplazar al invasor o al conquistador, pues lo más sensato era quedarnos con esa planta productiva, ¿no? Explotarla nosotros. ¿Por qué la destruimos? ¿Por qué fue destruida?
porque estaban esos mexicanos en ese momento en extremo confundidos. ¿Cómo es posible que luchas para quedarte con algo y lo destruyes? En extremo confundidos. O sea, esa es la explicación, no hay otra. No lo habían visto desde este enfoque, ¿verdad? Y bueno, les doy otro dato más que tomé de breve historia hacendaria de México. Me encontré un párrafo que dice que de la independencia, que parte de la independencia, y dice que a partir de ese momento se presentó una quiebra sistemática de la hacienda pública durante medio siglo. Quiebra sistemática de la hacienda pública durante medio siglo. O sea, ¿qué les dice eso? O sea, pues sí, medio siglo sin lana, o sea, para comprar nada, ¿no? O sea, la desgracia era tremenda, ¿no? Pero bueno, eso es del lado de la economía. Veamos qué había en el plano político. En el plano político, si les parece que medio siglo de quiebra sistemática de la hacienda pública es poco, pues en materia política nos pasamos medio siglo peleando por el poder. Medio siglo de lucha entre conservadores y liberales. Y pues en ese medio siglo, pues vino, poco después del movimiento, vino la Constitución de Apatzingán en 1814. Después tuvimos la del 24. Después vino una constitución centralista, la del 36. Después vinieron las leyes orgánicas de 1943. Y en 1957 la primera constitución, digamos, mejor acabada o mejor terminada de nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues tan es así que pues fue tomada como base para elaborar la de 1917, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba en la vida política del país? ¿Quiénes se disputaban la nación? Pues había las logias masónicas eran las que se disputaban la nación. Dice, bueno, pues cómo, a ver, explíquenme, ¿cómo que las logias masónicas se disputan la nación? Pues si son hermanos, se dicen hermanos, en sus reuniones van a fraternizar, dice, pues cómo que se pelean la nación, no entiendo, pues explíquenme eso, ¿no? Y bueno, pues encontramos que estas logias masónicas son los primeros gérmenes o antecedentes de los partidos políticos. Y bueno, pues por un lado teníamos el rito escocés, que practicaban los conservadores o centralistas, y que en 1850 se convierte en el partido conservador. Y del otro lado teníamos al rito York, donde estaban los liberales y federalistas, y que se convirtieron en el Partido Liberal más o menos por los mismos años, no tengo el dato en este momento. Y bueno, pues posteriormente de esos liberales se dividen en tres fracciones, dos fracciones civilistas, de donde sale Lerdo y Juárez, y una fracción militarista que apoya a Díaz, pero bueno, ya nos adelantamos un poco. Aquí las preguntas son las siguientes. ¿Por qué nos pasamos medio siglo de lucha armada peleando por el poder? Si lo vemos ahora en retrospectiva, o sea, en esencia no hay diferencia si gobierna uno u otro. Yo creo que ya lo pudimos comprobar en algún momento, ¿no? O sea, la diferencia es de papel, de lo que se escribe en el papel. De facto, en la real política no hay diferencia. O sea, entonces, ¿por qué medio siglo de pelea? ¿Por qué no hubo un acuerdo previo para encauzar al país hacia el desarrollo? Pues, ¿por qué no pensaron en un régimen intermedio? O que si ganaba uno, pues que fuera conservador el régimen, o si perdía el otro, y pues que si ganaba el otro, pues que fuera liberal y federalista. O sea, ¿por qué no pensaron en un acuerdo de esa naturaleza? La única respuesta que tengo es que le pasó lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando
no, sí, lo mismo que le pasó a los doctores de la ley con las 350 profecías de la venida de Jesucristo. No tenían discernimiento, no pudieron ver. ¿Cómo es posible que medio siglo eh, de lucha tras lucha por el poder político? Y bueno, pues, ¿qué otra respuesta podemos tener al respecto? Pues otra vez Isaías 42:17. Estaban en extremo confundidos. O sea, no hay otra razón. Y bueno, eso es en la raíz de la historia. Veamos un ejemplo más reciente de este lado de la historia, algo que pues ya vivimos, ¿no? Veamos lo que sucedió en el sexenio de 2012 a 2018. Pero antes de entrarle aquí, veamos el ejemplo del policía del condominio. Es muy sencillo, pero es un marco para que entiendan lo que vamos a analizar después. Casi todos en esta ciudad, o en gran parte del país, por los problemas de inseguridad y de delincuencia que se viven, pues, cerramos las calles, contratamos un policía que guarde ahí, o nombramos una administración, un comité de vecinos o de condóminos. Y bueno, pues siempre tenemos un vigilante que guarda la entrada a nuestras casas, ¿verdad? En muchos casos. Y imagínense que están en la junta de vecinos o en la junta de condóminos y la junta o la mesa directiva de los condóminos les va a hacer una propuesta, les va a proponer al nuevo vigilante. Y ese nuevo vigilante ustedes lo conocen y lo conocen muy bien. A ese nuevo vigilante o que quiere la chamba de vigilante, ustedes lo conocen como el tranzas. Y comentan entre vecinos, oye, ¿ya viste que el tranzas va a ser el vigilante? Y todo el mundo se opone, no, ¿cómo que el tranzas va a ser el nuevo vigilante del condominio? No puede ser. Le va a robar los tapones a mi coche, o le va a quitar los espejos, o me va a vaciar la casa, o empiezan a pensar lo peor. Y pues lo más lógico que sucede es que todos le cierren la puerta al tranzas, ¿no? No. Que venga otro, el tranzas no lo queremos. Eso sería la decisión o la elección correcta en una junta de condóminos, pienso yo. Y yo creo que ustedes a lo mejor piensan lo mismo, seguramente, ¿no? Bueno, veamos en el plano político qué pasó. En el sexenio que va de 2012 a 2018 sucedió algo semejante al ejemplo del tranzas. Se eligió a un presidente salido de un grupo político que se conoce como el grupo Atlacomulco. A ese grupo sarcásticamente le dicen el grupo Atraco Mucho. Y bueno, pues se preguntará por qué le dicen el atraco mucho, pues porque se despachan del presupuesto con la cuchara grande, ¿no? Vénganos tu reino, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor ustedes o el ciudadano en general de a pie, pues no tenía conocimiento de eso, ¿no? Pues de que había un grupo Atlacomulco que le decían el grupo Atraco Mucho porque le pegaban el billete público con singular alegría, ¿no? Se lo embolsaban propiamente. Entonces, pues a lo mejor usted, si votó en su momento por ese presidente, bueno, pues no sabía, ¿no? Pero ¿qué hicieron los partidos de oposición que sabían esto? La opinocracia, ¿no? Los intelectuales, la academia. No dijeron nada. Muchos lo apoyaron. El resultado era previsible. O sea, ¿por qué no nos dimos cuenta? Así como hicimos el ejercicio del condominio, ¿por qué a la hora de
de, de- de elegir a quién va a dirigir la nación, escogemos al compadre del Tranzas. ¿Por qué lo hicimos? Nuevamente la respuesta la tiene Jeremías 42:17, porque estamos en extremo confundidos como sociedad, los mexicanos. ¿Sí, sí se entiende? ¿Sí queda claro? Y bueno, en alguna ocasión escuché decir en un evento, esos de presentaciones de libros, algo así, no me acuerdo, uno de los ponentes se refería al grupo Atlacomulco como una casta de bandidos. Imagínense, para que se diga eso de un grupo político y el ciudadano en general lo elige como si nada, en extremo confundidos, ¿eh? Y bueno, con estos antecedentes, me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues la única respuesta lógica es la de Jeremías. Ya vemos que desde el principio de la historia y hasta este momento de la historia, Jeremías 42:17 es profecía cumplida. Se cumple al pie de la letra. Y bueno, ¿por qué fue electo un presidente que previsiblemente nos iba a saquear? Si usted tiene otra respuesta diferente a la de Jeremías, compártala, yo no la conozco. Y bueno, veamos cómo nos fue con este presidente. Con este presidente la deuda externa casi se duplicó. Imagínese que usted tiene una deuda, por pequeña que sea, pues limita su capacidad de gasto para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, cuando él era presidente o cuando llegó al poder debíamos cada uno de los mexicanos alrededor de 40 y tantos mil pesos o 30 y tantos mil, no recuerdo el dato exacto, no lo anoté. Pero ya cuando se va, que deja la presidencia de la República, cada uno de los mexicanos debíamos alrededor de 66,000 pesos. Imagínese el monto de esa deuda. Si usted gana un salario mínimo o todo el mexicano que llega a sobrevivir con esa cantidad de un salario mínimo, lo que necesita en tiempo para pagar su deuda. Más de un año, ¿no? De trabajo dedicado exclusivamente para eso. Eh, Ahora, pues, si tiene que dar abonos chiquitos como en el ECDA, pues imagínense, la deuda se le va a volver interminable, ¿no? Vueltos atrás, vueltos atrás. Y bueno, el, ese es un factor, ¿no? Del- de lo mal que nos fue en la economía, digamos, durante este sexenio. Hay otros datos, como por ejemplo la estafa maestra, que fueron, oh, no traigo el dato aquí, no sé dónde lo anoté, pero bueno, la estafa maestra crearon todo un entramado, todo un de empresas fantasmas que, que en colaboración con las universidades lo diseñaron para robarse una lana grandísima, ¿no? O sea, eso fue la estafa maestra, ¿no? O sea, ya teníamos antecedentes de nuestros gobernantes que se robaban los cerros, se robaban terrenos, que se robaban las casas de los centros históricos, que invadían predios, que estafa maestra. Imagínense, era algo que a lo mejor no pasó por la cabeza de gobiernos anteriores. O sea, estos para robar estaban en otro nivel, ¿no? Y bueno, pues
Aquí anoté otro dato que es de Pablo Iriarte, del Financiero. Es un artículo del 3 de septiembre de 2018. Lo titula Lo malo de ese gobierno. Y entre las cosas malas escribe lo siguiente: no frenó la corrupción desbocada de algunos gobernadores y de funcionarios federales. O sea, lo sabía. Pues, si mal no recuerdo, hace poco leí una nota de que en ese entonces el auditor Portal fue y le presentó una tarjeta para decirle cómo, de las pillerías, para informarle de las pillerías que hacían sus subordinados en cuestión de gasto público, ¿no? Y le dijo, sí, bueno, dámela, lo voy a ver, ¿no? Pues ya se imaginan para qué sirve la auditoría. Pero los robos fueron descomunales, gastos no autorizados fueron descomunales y al final de cuentas pues lo pagamos todos como mexicanos, ¿no? Es la deuda que cargamos, ¿no? Vueltos atrás nuevamente, ¿sí? Entonces, encontramos aquí que al principio de la historia, de nuestra historia y en nuestra historia más reciente, la profecía enunciada en Jeremías 42:17 se cumple en el plano político. Hemos sido echados atrás y somos en extremo confundidos. Y bueno, veamos. Entonces, no sé si ustedes tengan dudas en qué reino caminamos como mexicanos. Si hay dudas aún de que somos gobernados por el reino del mal, vayamos a Lucas 5, del 5 al 7, y veamos lo que nos dice Lucas en esos versículos. Es una parte que ustedes seguramente la conocen y bueno, yo creo que la sociedad en general también la conoce porque ha sido de motivo de películas y pues es un tema importante también para los cineastas, la tentación de Jesús. Y vamos a leer esta parte de la tentación de Jesús que dice lo siguiente. Está hablando de Satanás, dice, y le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo, dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dice Satanás, a mí me ha sido entregada la potestad de todos los reinos de la tierra. Sí lo entienden, ¿no? Y a quien yo quiera se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Creo que es ampliamente ilustrativo, ¿no? Que el demonio tiene la potestad de los reinos de la tierra y si yo quiero un reino, gobernar un reino, debo de hincarme y postrarme ante Satanás. Pero, ¿ustedes creen que esto lo haga realmente la clase política o los presidentes de México? Hace, pues yo creo como un año o un par de años, fui a la presentación igual de un libro y le preguntaba a uno de los ponentes, no recuerdo cuál era el tema del libro, pero estuvo muy chafa, ¿no? No se pierde nada si no se los comento. Le preguntaba a uno de los ponentes sobre la política y la religión. Y me decía, todos nuestros presidentes han sido masones. Yo había revisado algo en
en la red, pues no encontré a todos, ¿no? Y yo le decía, oye, pero creo que no todos, porque me dice todos. Oye, pero yo he buscado y me dice todos, 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 todos practican la masonería. Me recomendó un libro, que revisara un libro de Alberto Bárcenas. Alberto Bárcenas es un doctor en historia de la Universidad de San Pablo en Madrid. Tiene decenas de artículos publicados en la red y videos donde Bárcenas afirma que la masonería en el grado 33 tiene un encuentro con el presunto Señor de la Luz y que no hace otra cosa cuando llega al grado 33 que postrarse y adorar a Satanás. Y pues, no se pregunta, ¿cómo? ¿No? Se escandaliza uno, ¿cómo? ¿No? Y bueno, me puse a revisar, no ha habido algún masón que lo rebata, que diga que no es cierto. No lo van a hacer porque estarían negando a su Dios. Si niegan a su Dios, se van a meter en problemas, ¿no? En problemas que ellos no quieren, ¿no? O que no desean porque eventualmente se puede convertir en un tropiezo en su carrera política. Entonces, bueno, buscando evidencias que dijeran que eso no es cierto, me encontré otros videos y otros artículos donde algunos masones enfrentan o se encuentran con Bárcenas y le dicen, bueno, sí, sí, sí lo adoramos, pero nada más una vez al año, o sea que no es tan malo, ¿no? Y hay otros que, pues efectivamente lo aceptan y lo reconocen y, y están convencidos de que ese personaje les da la luz y el entendimiento, ¿no? Y bueno, si han leído algún libro de masonería o buscan textos sobre masonería en internet y conocen medianamente la Biblia, pues podrán darse cuenta que, que todo el, el escrito, el constructo del escrito es antibíblico, ¿no? Y bueno, pues la masonería es la religión a través del cual los políticos en México y en gran parte del mundo adoran a Satanás, al personaje que da los reinos de la tierra. Entonces, pues bueno, pues espero que haya, que haya sido clara la exposición, que se haya entendido y pues me queda citar por último a Juan 10:10. Siento que después de esto, aquí en Juan 10:10 hay una distinción clara entre un reino y otro. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. A ver, nos quedamos con esta parte. Viene a hurtar, ya lo hemos vivido como mexicanos con nuestra clase política. Viene a matar. Pues, si revisamos la prensa, desaparecidos, muertos, enfrentamientos, tiroteos. Y viene a destruir. Viene a destruir la institución más antigua y más valiosa de Dios, que es la familia. ¿Cómo la destruye? Pues a través de las leyes contra natura que se aceptan como los matrimonios homosexuales, que ya no van a producir familias, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Y la otra parte del versículo dice Jesús, yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es esa abundancia de que nos habla Jesús? Pues es la vida eterna, es la vida eterna. Y bueno, pues en el caso de mis hermanos en Cristo, sé que caminamos en el camino de Dios, pero esta conferencia llega a más personas, a esas personas
les decimos finalmente que si alguno de ustedes quiere sujetarse al reino del bien y tener una vida en abundancia, una vida eterna, lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús en su corazón y pedirle a Jesús que lo gobierne. Haga realidad eso que usted dice o repite en el Padre Nuestro. Vénganos tu reino. Es todo. Muchas gracias.